Señor, le damos gracias por este tiempo que nos permite tener, donde meditamos estas hermosas verdades de su palabra. Gracias porque en ellas podemos ver que usted ha planificado nuestra salvación desde mucho antes que nosotros llegáramos a nacer y nos ha amado desde antes, nos ha considerado para estar en su pacto, Señor, y también envió a su Hijo cuando se cumplió el tiempo para que todo esto se cumpliera y pudiera ser comprada nuestra salvación. Gracias, Señor, por su amor hacia nuestras vidas y también le pedimos en esta hora que nos ayude, nos limpie de todo pecado y también nos ayude contra nuestras distracciones, nuestros malos entendidos y ayude al profesor para que pueda explicar con fidelidad, con claridad. También le pido ayuda en este caso para mí, para traducir fielmente, eh, con recordar todo lo que el profesor va diciendo y poder exponerlo claramente. Y le rogamos también una bendición para cada hermano que se ha conectado, cada uno que va a ver la clase, para que puedan entender con sabiduría espiritual. Y le rogamos también, Señor, por Pastor Esteban y su hijo Maximiliano, para que no sea nada grave lo que pasó con esa quemadura y pueda salir todo bien ahora que van a la urgencia, que los puedan atender rápido y también usted pueda calmar a la familia, y que no pase nada a este pequeño Señor y pueda mantenerse saludable. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amen. Amén. Thank you, Pastor. Yeah, it's quite disturbing, isn't it, for all of us to think of our dear colleague and this precious little child in such a situation? Sí, es inquietante para nosotros, ¿cierto? Pensar en nuestro consiervo pasando por esta situación con su pequeño. And we praise God that God is sovereign, that He's in control, and beg Him for His mercy. Y bueno, confiamos en que Dios es soberano, que Él está en control y rogamos por su misericordia. And it just strikes me every time something like this happens. I believe many. Well, how many of us are parents in the room? ¿Cuántos de nosotros somos padres aquí conectados? Yeah, many of us. So we when you think of that, and I'm sure some that the love of God to let His Son suffer to rescue us is completely unbelievable. Uh-huh. Me impacta cuando pasan estas cosas y pensar que el amor de Dios al entregar a su Hijo y dejarlo sufrir por nosotros es realmente increíble. Any of us would do anything to keep our children from having to suffer. Cualquiera de nosotros haría lo que sea para evitar que su hijo sufra. But God had such mercy upon us that He gave His only Son. We can study theology forever and never forget John 3:16. Pero el Señor tuvo tanto amor por nosotros que permitió que su Hijo sufriera por nosotros y que así nosotros pudiéramos estar estudiando teología por toda la eternidad y nunca olvidemos Juan 3:16. Amen. Amen. But let's now continue with our class. And I hate to see all these smiling faces disappear, but you need to ask good questions. Then I'll see your face in the corner of my screen. But if we could go back to our slides, that would be good. Ok, vamos a comenzar nuestra clase. Lamento ver desaparecer los rostros en mi pantalla, pero necesitamos ir a las láminas. Así que vamos a proyectar. ¿Me confirman una vez más, hermano, por favor? Mm-hmm. Que se vea, ok. Mm-hmm. Okay. Voy a arreglar Okay, I think we have we discussed this slide yet, my brother? I'm trying to remember. That's when we have a day off. Sometimes I forget. Yes, we discussed it. It was the last one we discussed about. So okay, so we'll move to the next slide then. Okay. Yeah. Okay. Very good. Okay. Well, let's go a little further on this theme of the suffering of the animals. Vamos un poco más allá en este tema del sufrimiento de los animales. And here I see a typographical for those of you who are studying your English. The animal kingdom and all creation were represented. ED was left off in Adam and Adon, Veo un error tipográfico aquí para aquellos que a lo mejor saben inglés. En vez de representado dice representar o en presente. Now,
you know, it's particularly hard to speak of this with our dear brother's son going through such a difficult season. But when we look at this philosophically or theologically, it's a harder problem to explain the suffering of animals than that of children. Es difícil hablar de esto cuando tenemos a nuestro hermano con esta situación con su hijo, pero si lo vemos desde una perspectiva filosófica y teológica, el sufrimiento animal plantea un problema más grande incluso que el sufrimiento de los niños. And see, often, my brothers, as I explain what I just said, it is more, there are things that are easier to understand in our head than to understand in our heart. Hay cosas que son más fáciles de entender en nuestra cabeza, en nuestra mente, que en nuestro corazón. But we were truly represented in Adam. So all of us, even our children, are born spiritually dead in Adam. Pero nosotros fuimos realmente representados en Adán. Así que todos nosotros, incluidos nuestros hijos, nacemos en Adán, muertos en Adán. So David says, in sin did my mother conceive me. Así que David dice, en pecado me concibió mi madre. And so from the very point of conception, we are all sinners through Adam. Así que desde el punto mismo de la concepción, somos todos pecadores en Adán. And I think the simplest way of putting it is none of us ever had to train our children to be bad. Creo que la forma más fácil o simple de decirlo es que ninguno de nosotros ha tenido que entrenar alguna vez a su hijo para que sea malo. We have to train them to make good choices. Tenemos que entrenarlos para que hagan buenas decisiones. Put two children in a room with one toy and you'll have a fight. Pon a dos niños en una sala con un solo juguete y tú vas a tener una pelea. Because that sin nature is already there from birth. Porque esa naturaleza pecaminosa está ya ahí desde el nacimiento. But in contrast, the animal kingdom is incapable of making moral choices. En contraste, el mundo animal es incapaz de hacer decisiones, de tomar decisiones morales. They simply live by instinct. Simplemente viven por instinto. So then why are they suffering? Why are they dying? Así que, ¿por qué ellos están sufriendo y muriendo? Well, and here clearly this covenantal representation, that dominion was a two-way street. Y claramente aquí está la representación pactual. Este dominio tiene dos vías, o sea, como va de ida y vuelta. When we hear the Lord saying that our ancestor was given dominion over the creatures, we hear it primarily as a power that he had. Cuando escuchamos que nuestros ancestros tenían dominio sobre las criaturas, lo entendemos principalmente como un poder que ellos tenían. But clearly, it was also being a representative responsible for them. Pero también estaba siendo un representante responsable por ellos. So you recall, one of the most interesting things in the book of Genesis is where Adam is called upon to name the creatures. Ustedes recordarán que una de las cosas más interesantes en el libro de Génesis es que Adán se le asignó la misión de poner nombres a los animales. Now, here I want to give credit to a very good theologian of the past, Dr. Abraham Kuyper. Aquí quiero dar crédito a uno de los grandes teólogos del pasado, Dr. Abraham Kuyper. He pointed out very appropriately, and I believe he was the first to explain it this clearly, what name means in Hebrew. Él señaló de manera muy apropiada y creo que lo explica de excelente forma qué es lo que significa el nombre o nombrar en hebreo. That name reflects the essence of a creature or a human being. El nombre refleja la esencia de una criatura o del ser humano. So this wasn't a case as, many of the children's books that we read have Adam going around saying, oh, that one has a tall neck. I'll call it a giraffe. Tenemos
muchos casos, por ejemplo, en los libros de niños, cuando se retrata esta situación y se pone a Adán como paseando y diciendo, oh, mira, ese animal tiene un cuello largo, es una jirafa. No, Adam, made in the image of God, the leader of all creation, actually is able to discern the purpose of the creation of each animal. Pero en realidad Adán, hecho a la imagen de Dios y puesto sobre la creación, él en esta condición podía discernir el propósito también de las criaturas. Now, of course, it's very hard to give an example because we don't really know exactly what creation looked like before the fall. Desde luego es muy difícil dar un ejemplo porque no sabemos exactamente cómo lucía la creación antes de la caída. But perhaps Adam looked at what we call an earthworm in English and said, "You are created for this purpose, to burrow in the ground and to make the ground fertile so that plants will grow for other creatures." Y podemos presumir que él, por ejemplo, miraba a un gusano y él podía ver que él tenía el propósito de meterse en la tierra y hacer que la tierra pudiera ser fértil para poder cultivarla y que incluso ahí crecieran plantas para otros animales. So naming was actually declaring the purpose, the essence of every animal in God's creation. Entonces, en realidad, nombrar tenía que ver con declarar el propósito, la esencia de cada criatura en la creación. And God called Adam to do that because of the dominion that he was giving him over the creatures. Y Dios llamó a Adán a hacer esta labor porque por el dominio que él tenía sobre las criaturas. And above all, so he would understand it was not good for him to be alone. No other animal could fill the need for fellowship that God had created him. Y para que entendiera que no era bueno para él estar solo, porque ningún animal iba a poder darle el compañerismo que él necesitaba. And so God blesses him with Eve, whom he names. You are Eve, for you will be the mother of all, you know. Y por ello Dios lo bendice con Eva, a quien también él nombra, y él la llama la madre de los vivientes. So you see how by God's grace, the relationship is a covenantal one between Adam. He leads the creation, doesn't merely dominate in the way we use the word in today. Entonces podemos ver que por gracia de Dios la relación de Adán con la creación era pactual y él la lideraba de esta manera pactual, no solo teniendo dominio, sino que también representándola. So now if someone would please read, we have on the screen for you, Romans 8:19-22, which explains this in a powerful way too. Si alguien pudiera leer, por favor, lo que tenemos aquí en la pantalla, Romanos 8 del 19 al 22. ¿Algún voluntario, hermanos? Yo, pastor. Adelante, hermano. Yeah, please, Brother Jose. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Amen. And like you say, that whole passage is extremely rich, but that's the key passage, you know. Hay que decir que todo el pasaje tiene una riqueza abundante, aunque este es como la clave del pasaje. Yeah, perhaps I was not wise in cutting off verse 23, where it talks about how we are yearning for the redemption of our bodies. I don't know if you have that, Alex, if you could read verse 23. Do you have the passage open? Quizá no fue muy sabio de mi parte excluir el verso 23, y me pide el profesor que lo lea, donde habla de nuestro clamor. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mm-hmm. See,
And again, looks like most of you men and women are still much younger than I am. I praise God. Bien, y veo que la mayoría de ustedes, hombres y mujeres, son mucho más jóvenes de lo que yo soy. Gracias a But- Dios. But we experience our bodies getting older, not being able to do the things we could do when we were younger, and that too will be redeemed. Y experimentamos que nuestros cuerpos se van envejeciendo y no podemos hacer las mismas cosas que cuando éramos más jóvenes. Y esto también va a ser redimido. Mhm. And this passage, I think, makes clear, whatever, that this happened because of the choice of Adam, not because of their own choice. Y este pasaje deja claro que esto pasó a la creación por la decisión de Adán y no por su propia decisión. All right. So he brought destruction to our physical bodies and destruction to the animal kingdom. Así que él trajo destrucción a nuestros cuerpos físicos y también al reino animal. Amen. Okay. Questions or comments on this? ¿Preguntas, comentarios acerca de esto? Yo tengo una pregunta. Yes. En el sentido de que todo va a ser restaurado cuando Cristo vuelva por segunda vez, ¿la creación va a volver al estado original o va a entrar en un mejor estado que el original? Igual puede ser un poco hipotética la pregunta. Very good question. I think I've got that one. Okay. An exceptional question, Daniel. Danielle, excuse me. And I need to be very careful not to go beyond scripture here. Es una pregunta excepcional, muy buena. Tengo que tener cuidado de no ir más allá de lo que la Escritura dice en este aspecto. But my opinion is, just as we have been redeemed by Christ, Mi opinión es que tanto como nosotros hemos sido redimidos por Cristo, and we again are wrapped as believers are wrapped in the righteousness of Christ, y así como nosotros los creyentes estamos envueltos en la justicia de Cristo, that the new earth will be a greater place than even Eden. entonces podemos concluir que la nueva tierra va a ser un mejor lugar que Edén incluso. Now we have to be careful, brother, because this is implicit, not explicit in our text. Y esto tenemos que decirlo con cuidado porque esto está implícito, no explícito en el texto. We understand the resurrection body of humans will be much greater than we were in Adam. Entendemos que el cuerpo resucitado de los seres humanos va a ser mucho más glorioso que el que tenía Adán. Like as Paul teaches, that it's like a seed, and what comes out of this body will be much greater than what was the seed, the physical body we have now. El apóstol Pablo lo explica como el cuerpo actual como una semilla y el cuerpo glorificado como algo que va a brotar con más gloria o mejor que ese cuerpo que era la semilla. So clearly, by implication, since the two are connected in this passage, it seems that the creation will endure something more beautiful than even Eden. Entonces, por implicación, dado que estas enseñanzas están conectadas en este pasaje, podemos ver que la creación también va a ser más gloriosa de lo que era en Edén. But that's an excellent question, and I'm very confident in that. But I always want to be careful when something's implicit in the scripture rather than explicitly stated. Es una buena pregunta y solo que hay que ser cuidadosos de entender cuando algo está implícito, a diferencia de cuando algo está explícito en la escritura. Okay. Any other comments or questions? ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, por aquí yo. Andrés. Sí, respecto a lo que decía recién el hermano, yo creo que, como dice, implícitamente va a ser mucho mejor, ya que ya no va a estar presente, no va a haber ningún vestigio del pecado porque va a ser absolutamente destruido. No así como en el Edén, que estaba ahí latente con Satanás y que condujo a la caída. Yo creo que eso lo va a hacer más maravilloso aún. Did you get that? Or... No, that one I didn't get as well. It's often hard. The mask makes it hard to see the lips too. But go ahead, yeah. Sí, solo para clarificar, hermano, tú afirmas que antes de la caída
el pecado igual estaba latente, o sea, en Edén, según lo que entendí. ¿Me escuchas? Sí. Sí, no, lo que pasa es que, como vemos en el relato del Génesis, no es que el pecado estuviera, sino que estaba el tentador. Entonces, él condujo a la creación, a la caída, como lo vemos hasta el día de hoy. Pero en el futuro esperado que todos esperamos, ya sabemos con respecto a la escritura que va a ser exterminado de una vez y para siempre, y ya no tendremos ninguna relación con el pecado, a eso me refería. He talks about the new creation being better based on the fact that in Eden it was possible to sin. It was like a testing True. state. So in the new creation, that won't be that way. No, that is certainly true, brother. There's no question there. The question, if I heard Danielle's question, it's, will they also be in a more elevated condition? Not, and I believe implicitly, I think they'll be experiencing something more wonderful than their ancestors in Eden did. No hay duda de lo que señala el hermano Andrés. Y en cuanto a la pregunta, claro, entiende que la pregunta es si van a estar en un estado más elevado de lo que estaban en Edén y se van a experimentar algo más glorioso, y entendemos que sí. Amen. But thank you. Okay, are we other questions? Or are we ready to move on? We can go. Okay. I have a question, but of course. Well, no, go ahead, my friend. It is about the animals when they die. Well, of course, they don't have a soul in the sense we have, but can we say, in a sense, that given that this text is saying that they will be redeemed, it is talking about the animal kingdom in general, or maybe individually the animals? I don't know if the question is. Yeah, it's a very good question. If you needed to give it to them in Spanish, and I'll do my best. It's a very good question. Okay. Preguntaba si es que, dado que se señala que la creación va a ser redimida incluyendo el reino animal, y que también, bueno, sabiendo que ellos no tienen un alma como nosotros la tenemos, pero cuando hablamos de que ellos van a ser redimidos, ¿implica una redención general solamente, o que los animales cuando mueren de alguna forma pueden también ser redimidos o ser considerados para esa redención futura? This is a very good question, my brother, and it's a little bit difficult for me because I love animals very much. Es una buena pregunta y algo difícil para mí porque amo mucho a los animales. Most of my life I've had a dog or some other pet in the house, so I love animals. En la mayoría de mi vida he tenido un perro o algún otro animal en mi casa, así que amo a los animales. However, I think this is speaking of redemption of the animals as a class being redeemed in the new creation. Sin embargo, creo que esto habla de los animales como una clase o categoría Because en la nueva creación. Probably the best reason we have for that idea comes from the book of Ecclesiastes. Quizá la mejor razón, fundamento que tengamos para esa idea viene del libro de Eclesiastés, where Solomon says, or the preacher says, the souls of the animals go to the earth, and the souls of man goes to God. Donde Salomón o el predicador señalan que las almas de los animales van a la tierra y las almas de los hombres van al cielo, a Dios. Now, he words it in a very unusual way. We all know Ecclesiastes is a very complicated book. Lo formula en una manera muy compleja y sabemos que Eclesiastés es un libro también muy difícil. And basically, the context is, he is saying, if we do not have faith in God and his word, who knows if the souls of man go to God while the souls of animals go to the earth. So that's the way he words it. Yeah. Y el contexto de esta afirmación es que está hablando que si no tenemos fe en Dios, quién sabe
o cómo podemos saber si es que el alma del hombre va hacia el cielo y el alma de los animales va hacia la tierra. But I would still defend exegetically that he is taking a biblical truth and saying, but how can we know if we're a skeptic and we don't accept the authority of God's word? Y aún lo interpretaría con una exégesis diciendo que finalmente cómo podemos saber si es que si somos escépticos, cómo podemos saber si es que esto ocurre así, el alma de los hombres va al cielo y el alma de los animales va a la tierra. And what he says about man is consistent with many other passages of scripture. Lo que dice acerca del hombre es consistente con muchos otros pasajes de la Escritura. It's appointed to a man once to die and then the judgment. Está señalado para los hombres que mueran y una vez que mueran una sola vez y luego de eso el juicio. So immediately when a person dies, his soul is before God for judgment to heaven or hell. Immediately. Así que inmediatamente cuando una persona muere, su alma está delante de Dios para juicio, ya sea para ir al cielo o al infierno. And that's before the great final judgment in our future when all will see this. But there's an individual judgment the minute a person dies. Y esto es antes de nuestro gran juicio del trono blanco, el gran juicio final, donde estaríamos todos delante de Dios, pero aquí hablamos de un juicio individual, cuando un hombre muere. And back to that passage we discussed last week, that's why when Lazarus died, he was already in heaven. And when the rich man died, he was already in hell. Y eso también volviendo a nuestro pasaje que discutimos el otro día, donde este hombre rico cuando murió inmediatamente estaba en el infierno, mientras que Lázaro estaba en el cielo. And that, so then we have every reason to believe what he says about the animal kingdom is true, that their souls are not like human souls. They go back to the earth, just like their body. Y por eso tenemos todas las razones para creer lo que dice sobre los animales, que sus almas no son como las nuestras y ellas van a la tierra, junto con sus cuerpos. Yeah, but if I'm wrong and I find many of the pets I've loved in the past in heaven, I will certainly not complain. Pero si me equivoco y tengo algunas o varias de mis mascotas que tuve en mi vida en el cielo, no me voy a quejar. So, any more questions before we move the slide? ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Let's go ahead then. Okay. Yeah. Okay. And this is probably repeating what we said. His dominion meant that they were represented in the consequence of his decisions. Esto es de lo que hemos estado hablando ya. Y el dominio de Adán significaba que la creación y las criaturas estaban representadas en las consecuencias de sus decisiones. And here I use the phrase that I like from some of the classic theologians, the covenant of creation, though Westminster calls it the covenant of works. Y acá uso la frase el pacto de la creación, que he visto en algunos teólogos, mientras que la confesión de Westminster prefiere usar el pacto de obras. If man stayed in covenant with God, creation would be preserved just as surely as he would have been preserved. Si el hombre hubiera permanecido en el pacto con Dios, la creación habría sido preservada tanto como él habría sido preservado. And here I should have been more clear. This is not a well-worded sentence. So it's not salvation earned by works, but being preserved by not breaking the covenant. Y aquí quiero ser claro, porque a lo mejor no lo formulé muy bien, y esto no estamos hablando aquí de ganarse la salvación por obras, sino más bien de permanecer en ese estado por no quebrantar el pacto. Now, most of what I'm presenting is pretty standard for those who understand the unity of the Old and New Testaments. My emphasis here is a little different, not different, it's a little bit unique, so I point that out to you. Lo que he presentado hasta acá es bastante estándar para quienes están familiarizados con la teología del pacto, aunque acá hay algo en que es un poco único en la forma en que se lo voy a presentar. But the reason I present it is after many years of studying covenant theology, I've become rather convinced of this. La razón por la que les presento de esta forma es porque después de varios años de estudiar la teología del pacto, me he llegado a convencer mucho de esto.
And I hate to criticize the fathers of the church, who I consider some of the greatest theologians who ever lived, who wrote the Westminster Confession. No me gusta criticar a los padres de la iglesia que escribieron esta confesión de Westminster y que han sido de los más brillantes teólogos que han existido. And I'm not critiquing their theology, I'm critiquing their word choice, that it can be confused. Y no estoy criticando su teología, sino la elección de palabras que hicieron que podría ser confusa. Because covenant of works is almost implied that you can earn salvation by doing good works. Porque hablar de pacto de obras implica que a lo mejor tú te puedes ganar la salvación haciendo buenas obras. Rather, the way it's presented in the book of Genesis is, rather, it's presented differently in the book of Genesis. Sí, pero es presentado más bien de manera distinta en el libro de Génesis. God has already graciously made Adam perfectly good. Dios ya por gracia había hecho a Adán perfectamente bueno. And it's presented, you will stay this way unless you sin, then you will surely die. Y se le dice que va a permanecer de esa manera a menos que peque, en cuyo caso moriría. So what's often called the covenant of works is more a teaching in creation you'll be preserved as a good creature unless you break my covenant. Entonces, al hablar de pacto de obras, se presenta como que si tú permaneces en obediencia, vas a seguir siendo una buena criatura a menos que peques. That's why the covenant of works literally can do nothing but condemn us. Y eso es la razón por la cual el pacto de obras no puede hacer nada más que condenarnos. Because every one of us have already sinned. There's no way we can have perfect obedience. We've already, it's too late, you know. Porque cada uno de nosotros ya ha pecado. No hay forma de tener una obediencia perfecta y es demasiado tarde para nosotros. So indeed, the covenant of grace was always God's eternal plan. Así que, de hecho, el pacto de gracia fue siempre el plan eterno de Dios. And the covenant of recreation was there so that man would fall, and the need of the covenant of grace would be clearly seen. Y el pacto de la creación estuvo allí para que el hombre pecara, entre comillas, y así se mostraba la necesidad de el pacto de gracia. Yeah. And like you say, the closest we get to an explicit biblical statement of this is in Hosea 9:7. Lo más cerca que llegamos a una mención explícita en la Biblia sobre esto es en Oseas 9:7. And if someone would be kind enough to read that for us. Si alguien pudiera ser tan amable de leer ese verso para nosotros, por favor, que está ahí en la pantalla. Yo, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. So again, thank you, brother. So the preposition here could be interpreted many ways, but it could mean at Adam, it could mean, in Adam, but clearly it presents that there was a covenant with Adam. La preposición que es usada ahí se puede traducir de varias formas, como en inglés hay varias preposiciones para en, pero en español sería en Adán. Right. So, but the bottom line is that if we break a covenant, we're like Adam. So Adam also broke a covenant. El punto de fondo es que si nosotros quebrantamos el pacto, somos como Adán, porque Adán quebrantó el pacto. Yeah. So indeed, our conscience tells us we should perfectly obey God, yet also makes clear that none of us have. Nuestra conciencia nos dice que nosotros deberíamos obedecer perfectamente a Dios, pero también nos deja claro que ninguno de nosotros lo ha hecho. Okay. Comments, questions. It's another very deep point we've discussed. Preguntas, comentarios, es otro punto muy profundo el que estamos discutiendo. Pastor,
Yo tengo una consulta. El profesor Jonathan mencionaba que la palabra en inglés, es lo mismo que cuál en nuestra traducción. Um, I wouldn't go that far, my brother. It's perhaps, my brother, do you speak a little English or speak another language at all? ¿Hablas inglés o otro idioma? Poco. Yeah, no. But see, you understand, whenever we study another language, including Greek and Hebrew, prepositions are the hardest thing to translate. Cuando tú sabrás cuando estudiamos otro idioma que las preposiciones son lo más difícil de traducir. And so I wouldn't say it's the same. I'm saying there's a wide range that this Hebrew phrase can mean. Yo no diría que es lo mismo, pero hay un amplio rango en el que esta palabra hebrea podría ser traducido. Okay, so it's possible that it can be interpreted in the most theological, that in Adam, but it's not certain either. I would not. It's just not, the passage is not clear enough to our understanding with our knowledge of the Hebrew language. Yeah. Es posible interpretarlo de la forma más teológica, que sería en Adán, pero no hay certeza total de una traducción exacta por la flexibilidad de ese término hebreo. Yeah. As you know, probably there are more translations of the Bible into English than almost any other language. And on the internet, you can get a listing of maybe 50 translations of this passage. And they're all a little bit different, trying to interpret this. Si nosotros vemos en inglés, con todas las versiones disponibles, pueden encontrar una lista de 50 traducciones y no todas son con la misma palabra. Now let me see here. Oops, I actually think I put down the wrong passage. Excuse me. I couldn't find it in my. Yeah, no, it's my bad. Excuse me, I made a very fallible human mistake. But probably rather than taking tons of time here, let me just check really quickly. 6-7. 6-7, yes. 6-7. Okay, 6-7. Not in the way. Okay, excuse me again. Thank you so much, Pablo. You helped the class immensely. Yeah. Okay. Okay. And I'll change this before our next class. Yeah. I'm sorry, Pastor. I want to clarify something in the translation, in my translation, because when you said the prepositions, I'm not perfectly sure that I translated or I heard what you said. Okay. The precise preposition you said. I don't remember if I translated. Okay. Okay. Well, like for example, I happen to have the New International Version in front of me, and again, they put it. They translate it as like Adam, they broke the covenant. Sí, ahí tiene la New International Version, que es como la NBI, y dice que ellos como Adán. Yeah, and my brothers, if this was a point we could be more confident on, that it's saying in, but it's just a general problem that we find with regard to translation of prepositions or prepositional phrases. Podemos estar más confiados en esa traducción que en decir en, pero tenemos este problema cuando hablamos de las preposiciones y las frases proposicionales. And as you preposicionales. I am honestly a little surprised by the qual, and I have a deep respect for the Reina Valera. It's a very excellent translation. The qual, I don't quite. It seems to be a little bit different, but maybe it's my Spanish. But it's like as or as Adam or like Adam. It's similar, as Adam. Yeah, as Adam. Yeah, and again, so what I think we can confidently say. Let's stop for a moment with what we can confidently say. We can confidently say that Adam was in a covenant. Lo que podemos decir con confianza es que Adán estaba en un pacto. Yeah. Now, the representation of us in the covenant is more clearly seen in the passages we discussed already,
from Paul in the New Testament, where it clearly says in Adam all die. La representación que Adán hace de nosotros la podemos ver más claramente en el pasaje que vimos de Romanos, del apóstol Pablo, en cuanto a que en Adán todos morimos. Yeah. But the bottom line, just so you all see, we say you have a phrase like bottom line, the conclusion that we can certainly say, okay, Lo que podemos decir como punto de fondo y con certeza is two things are true. es que dos cosas son verdaderas. Well, Adam was in a covenant, Adán estaba en un pacto and we have all broken that covenant. y todos hemos roto ese pacto. Now, both are true. We broke it in him. We learn from the New Testament explicitly, and I believe implicitly in Hosea. Y también ambas cosas son ciertas. Lo rompimos en él, como lo vemos explícitamente en la escritura e implícitamente también. But we also break it like him. Each one of us willingly rebel against God, just like Adam did. Pero también lo rompimos como él. Cada uno de nosotros se rebeló individualmente contra Dios, como Adán. Okay. Is that helpful to your concern? ¿Eso es útil, hermano Sebastián? Sí, pero todavía, o sea, entiendo el cambio de preposición, que es difícil de traducir, pero me genera duda el traducir el cómo o cuál Adán, que se entiende que está utilizando la figura como una especie de símil, que es diferente a decir que estamos en Adán, porque ahí hace el nexo directo con que estamos en el mismo pacto de Adán. Entonces, o mejor dicho, en el contexto del texto, valga como suene, se está refiriendo al pueblo de Israel que estaba en el pacto mosaico y lo estaba traspasando. Entonces está diciendo ellos, tal cual como lo hizo Adán antes, o sea, está presentando un pacto previo. Ellos en su pacto, que sería el pacto mosaico, también lo traspasaron. Pero decir que ellos estaban en Adán, no, me parece que igual no me queda muy claro en el texto. Pero sí entiendo lo que va el profesor. He remains with the doubt about the use of the word, because it's not the same to say that they broke the covenant in Adam than saying that they broke the covenant as or like Adam. So it makes more sense, given the context, that it is talking about like Adam, because it is talking about Israel breaking the covenant, being unfaithful to God. So that is what he's saying. Yeah. No. I mean, I hear your point, my brother. It's primarily a linguistic question, which is very difficult. I mean, to discern whether qual is the best translation or not. Es al final una cuestión lingüística, discernir cuál es la mejor traducción y si cuál es la palabra adecuada ahí como mejor traducción. But it's certainly true that the reason that Israel broke the covenant was the sin nature they received because of falling in Adam. Pero es claramente cierto que la razón por la cual Israel traspasó el pacto es la naturaleza pecaminosa que ellos recibieron en Adán. Yeah. So it could, I think it's theologically, I mean, in the immediate context of Hosea 6:7, it could be either. But like you say, I would not make this the major verse to use our argument for humanity dying in Adam. Sí, podemos ver que en el contexto de Oseas, capítulo 6, podría ser ambas, pero este no sería el texto más claro para usar a fin de fundamentar que estamos en Adán y que pecamos en Adán. Okay, good. Okay, but I appreciate your comment, brother. Okay, okay. So are we ready to move to the next slide? ¿Podemos movernos a la siguiente? Sí, vamos. Okay. Okay. Now here's another point
we're moving to another point. If you see at the top of the slide, you know, that remarkably, God and creation are also presented as in covenant. Now, not the creatures, but creation in general. Nos movemos a otro punto, si vemos arriba el título, y habla del tercer concepto fundacional, porque presenta no a cada criatura en el pacto de la creación, sino a la creación completa en un pacto. So if someone would be kind enough to read that passage for us in front of you and I. Si alguien pudiera leer el pasaje, por favor, si fuera tan amable. Por acá, Adelante, hermano. así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Amen. Amen. But so you see remarkable terminology here. We have more often spoken of natural law. Vemos aquí una terminología notable, digna de destacar. Nosotros hemos escuchado a lo mejor hablar más a menudo de ley natural. But here, again, like the Holy Spirit uses that term, it talks about las leyes del cielo y de la tierra, you know. So it uses that term, but something else. Aquí el Espíritu Santo escoge formularlo de esta manera, las leyes del cielo y la tierra. But what is behind these laws? What is behind these principles? Pero ¿qué es lo que está detrás de estas leyes y principios? Also in verse 25. También en el versículo 25. Ahí tienen la pista. El pacto de Dios está detrás de las Ah. leyes. Pactos. Isn't that remarkable? ¿No es notable? That even today, perhaps the most helpful, practical apologetics to speak to someone is to point out the regularity of creation. Incluso hoy día, quizá el argumento apologético más evidente para hablar con las personas es la regularidad de cómo funciona la creación. Here again, brothers and sisters, I'm dating myself, but when I used to travel a lot for ministry, was the time of the newspaper was very popular. Bien, aquí recuerdo también cuando viajaba más a menudo, hubo un tiempo en que el diario, el periódico, era muy popular. And I became very familiar with this when I would talk to people who I was traveling with on a plane, strangers I just met. Y esto se me volvió muy familiar cuando hablaba con las personas en los viajes, en los viajes que hacía. When I would try to share the gospel, many people would say, "Oh, I believe everything came about by chance, Pastor. I don't believe in God." Y cuando hablaba con ellos sobre el Evangelio, ellos decían, bueno, pastor, la verdad es que creo que todo ha venido a ocurrir por azar, no creo en Dios. So I say, my friend, may I borrow your newspaper? Y yo les decía, amigo, ¿puedes prestarme tu diario, tu periódico? And I would turn to the page that had weather report. Y yo me iba a la página que tenía el informe del tiempo. And right there it would say sunrise, say at 6:57 p.m. a.m. Y ahí decía, por ejemplo, amanecer a las 6:20, creo que dijo, de la mañana. And then sunset, say at 7:55. Y decía después el atardecer a las 7:55. My friend, you tell me that all of this creation came about by randomness. How then can we predict with such precision when the sun rises and sets? Y ahí yo les decía, amigo, dime,
Si esto fue hecho por azar, ¿cómo podemos predecir con tanta precisión cuándo va a ser el amanecer y el atardecer? And it made for a good discussion. Y ahí eso generaba una buena conversación. But here the word of God makes very clear that it is his covenantal faithfulness that makes the sun and night so predictable. Ahora, este texto de Jeremías nos deja claro que es su pacto el que hace que el día y la noche sean tan predecibles. And that faithfulness that he reveals in what's usually called natural law helps us trust his faithfulness in redemption. Y esta fidelidad que vemos reflejada en lo que se llama la ley natural nos ayuda a confiar en su fidelidad cuando hablamos de la salvación. But it is very, very interesting that this regularness of the natural order is a covenant that as is revealed to us by Jeremiah. Y es muy interesante que esta regularidad que vemos en el funcionamiento de la creación es un pacto como queda aquí manifiesto en Jeremías. Mm-hmm. So maybe we call it the covenant of natural law because he does use the word, the law of heaven and earth. Podemos hablar de un pacto de la ley natural, porque él habla de estas leyes del cielo y la tierra. Okay. Comments or questions? No. Preguntas. I remember also in the Noahic covenant that God promises that the earth will remain until all the purposes are accomplished. Yeah, and also that it will never be destroyed, even at the end. What will never be destroyed by Alex? Mm-hmm. What does he? Yes, but he says, but what will never destroy it? Mm-hmm. Sí, te estaba mencionando también en el pacto con Noé, que el Señor promete que la tierra va a seguir y no va a ser destruida nuevamente por el agua. Mm-hmm. And then, of course, Peter lets us know that this universe is preserved for fire, that it will be destroyed before the new one comes, but this will be destroyed by fire. So that doesn't contradict the promise made to Noah. Y luego Pedro aclara que este universo, esta creación va a ser destruida por el fuego para que dé paso a la nueva, pero no contradice el pacto con Noé que prometía que no habría otro diluvio que destruyera la tierra. Yeah, no, but very helpful point, Pastor Alex. Thank you. Muy útil punto, Pastor Alex. Gracias. ¿Alguien más quiere? Okay. You just advance the slide if people aren't raising a question if they are. Yep. Ok, vamos a seguir avanzando y si tienen una pregunta la hacen. Okay, everyone take a deep breath. Pastor, quisiera hacer una pregunta. Okay, Leonardo, please go ahead. You're a little bit in the dark, my friend, but that's good as long as we can hear you. Yeah, better to light a candle than curse the darkness. Good to see you, brother. Está un poco en la oscuridad, hermano, pero al menos te podemos escuchar. Es bueno verte, hermano. Ahí me veo acá, ¿no? Sí. Mire, sobre a la permanencia de los pactos, como recién mencionaba, el pacto noético, respecto al pacto de Abraham, podíamos decir que el pacto de Abraham es un gran pacto que converge sus pactos. Vemos a través de la historia los pactos davídicos, el pacto que ya vimos anterior, que se llama noético, ¿cierto? Y ¿será que el gran pacto con Abraham converge o encierra todos los pactos de la Biblia? Could we say that the Abrahamic covenant is like the great covenant which wraps all the other covenants in the Bible? In many ways, or perhaps to put it just a little bit simpler, Brother Leonardo, we can say it's a clear manifestation of the eternal covenant. En muchas maneras es como dices, hermano Leonardo, pero para ponerlo de una manera más simple, es una manifestación más clara del pacto eterno. You see, because it gives a sign of salvation, circumcision. Porque da un signo de la salvación, que es la circuncisión. Remember, circumcision represents circumcision of the heart.
Porque la circuncisión física representa la circuncisión del corazón. You know, and that's, well, it's an interesting point as we talk more and more about covenant continuity next week. But do you recall when Jesus taught about being born again and Nicodemus didn't understand? Do you remember what God said to what Christ said to Nicodemus? Esto es un punto interesante, sobre todo cuando hablemos de la continuidad de los pactos la próxima semana. ¿Recuerdan cuando Jesús habló con Nicodemo sobre nacer de nuevo? What was the question? Sorry. Yeah, again, like, okay, let me just break it down. So Jesus says, you must be born again. We're going to see when translate these little pieces. Uh-huh. Jesus says, Jesús dijo, necesitas nacer de nuevo. Okay. Nicodemus says, how is that possible for a man to go back in his mother's womb? Y Nicodemo preguntó, ¿cómo es posible para un hombre volver al vientre de su madre? What did Jesus say? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Who remembers? ¿Quién recuerda? Well, let me Me ask parece you. mucho que dice, aún siendo el principal de la sinagoga, quizás, de los maestros de la ley, ¿no entiendes esto? Algo así. I think I got you, Daniel, if I understood you well. Exactly. You know, see, let's to clarify, okay? Jesus didn't say, of course you don't understand this. This is something new. You see, let's start with what Jesus did not say. Then we'll get to what you just said. Creo que te entendí, Daniel. Claro, eso es lo que dijo Jesús. Y notemos que no dijo, ¿cómo no puedes? No, perdón. Notemos que no le dijo a Nicodemo, por supuesto que no va a entender porque esto es algo nuevo. Instead, he says, you're the teacher of Israel and you don't understand these things? En lugar de decirle eso, le dijo, tú eres un maestro de Israel y no entiendes estas cosas. So he should know about being born again from the Old Testament. Él debía saber acerca del nuevo nacimiento por el Antiguo Testamento. The whole teaching of the old administration of the covenant of grace was that God would circumcise the hearts of the children of Israel. El mensaje completo de la antigua administración del pacto de gracia era que Dios iba a circuncidar los corazones de los hijos de Israel. So in circumcision was a picture of receiving a new heart from God to receive his grace. Entonces la circuncisión era una imagen del hecho de recibir un nuevo corazón de parte de Dios en el pacto de gracia. So Nicodemus should have been teaching people, your heart needs to be circumcised. You need to receive the circumcision of the heart. You need to be born again. Nicodemo debía estar predicando a la gente, enseñándole que ellos debían ser circuncidados de corazón, debían recibir un nuevo corazón, debían nacer de nuevo. And yet many of the Jews, probably including Nicodemus, had started believing, well, these are special privileges I have because I'm Jewish. But that's not what circumcision is about. Y muchos judíos, incluyendo a Nicodemo, podían estar pensando que la circuncisión era un privilegio especial que ellos tenían por ser judíos, pero eso no es de lo que se trata la circuncisión. And to clarify why Leonardo, I believe so strongly, the covenant revealed to Abraham is a clear revelation of the covenant of grace. Y para clarificar, hermano Leonardo, ¿por qué creo que el pacto con Abraham es una manifestación más clara del pacto de gracia? Okay, is Romans 4:11, in which Paul explains what circumcision is. Es Romanos 4:11, donde Pablo explica lo que es la circuncisión. Circumcision was a sign of righteousness by faith. La circuncisión era un signo, una señal de la justicia que es por la fe. Okay, so it was a sign of basically the covenant of grace. Así que era una señal básicamente del pacto de gracia. Now,
this can get us thinking. We'll have a very lively discussion of this, I'm sure, because it's something even Pastor Alex and I would have a different perspective on. Sí, y bueno, podemos tener una larga discusión sobre esto porque es algo donde incluso Pastor Alex y yo podemos tener una diferencia. But again, this covenant taught the circumcision was a sign of the gospel, being justified by faith. La circuncisión era una señal del evangelio, de la justificación por fe. And in the old administration of the covenant, it was given to someone entering from outside when he believed as an adult. Y en el antiguo pacto era dado a quienes entraban desde afuera cuando creían siendo adultos. Okay. But at what age was it to be given to their children? Pero ¿a qué edad debía darse a los niños? A los 8 días de nacido. Yeah, exactly. So we know one thing for sure. At 8 days old, the children did not understand the gospel. Exacto. Y podemos saber con certeza que a los 8 días de nacido los niños no entendían el evangelio. But they received the sign so that they would be called to faith. They would be called to believe in the gospel and receive what the sign pointed to. Pero recibían la señal para ser llamados a creer en aquello a lo que la señal estaba apuntando. No, this is just answering your point, Leonardo, about how significant the covenant revealed to Abraham is. Y eso es solo para responder la pregunta de Leonardo acerca de cuán significativo el pacto es el pacto abrahámico. But when we get to the new administration of the covenant, the question will be, should the sign of the gospel be given to children or not? Pero cuando lleguemos a la nueva administración del pacto de gracia, la pregunta va a ser si el signo de la salvación debería darse a los niños o no. Okay, but please understand, even before we get to that discussion, it does not mean the child is saved. Do you Pero understand? por favor que se entienda antes de que lleguemos a esa discusión que esto no significa que el niño es salvo. ¿Se entiende eso? Yeah, both Amen. Jacob and Esau were circumcised. Porque tanto Jacob como Esaú fueron circuncidados. And more importantly, it's a sign of justification by faith. Y de manera más importante es un signo de justificación por fe. So circumcision only came to fulfillment when that child came to faith. Entonces la circuncisión solo llegó a cumplirse o a su cabalidad cuando ese niño llega a la fe. And if the child refused to believe, like Esau, he was never saved. Y si el niño rechaza creer como Esaú, nunca fue salvo. And you realize I say that about Jacob and Esau because of Romans 9, but otherwise it's not so clear about Esau's spiritual state. Y digo eso sobre Jacob y Esaú por causa de lo que dice Romanos 9. De otra forma no sería tan claro hablar sobre el estado de Esaú. Well, since we're in a pandemic and we're not seeing many movies right now, you can call that a preview of coming attractions. Dado que estamos en una pandemia y no estamos viendo muchas películas en el cine en este momento, considérenlo como una sinopsis. Okay. Un próximamente. Okay. Now, boy, we just have a few. Pastor. Yeah, please, go ahead. Un comentario adicional solamente, Leonardo. El concepto, como lo plantea usted, de pacto eterno, me clarifica mucho y corrobora Ezequiel 16:60, cuando menciona el pacto eterno de Dios hacia su pueblo, hacia los escogidos. Gracias, pastor. Thank you, Pastor. What you're talking about, the eternal covenant, it's very clarifying to me, and it confirms to me also the text from Ezekiel 16:60, which talks about that.
And I the don't- covenant of God with his people. Praise God. No, praise God. Yeah, no. And it is interesting, Brother Leonardo, the more we see the underlying eternal covenant, the more we see the continuity for all the differences between old and new covenant. The continuity is so clear. Mhm. I'm sorry, I don't understood the idea. I'm not sure if I understood. No, I understand. You're on overtime, brother. I understand this is a hard Mhm. night for you. Yeah. Basically, we see the continuity so clearly, Mhm. the more we see the everlasting covenant behind it Okay. all. Ok. Podemos ver la continuidad entre lo antiguo y lo nuevo mucho más claramente cuando vemos el pacto eterno en el trasfondo. Mhm. You see, and it really, the big well, there are two enormous differences. The one is, again, the difference of clarity. Hay dos enormes diferencias y una de ellas es la diferencia de claridad. Mhm. And the other, which is extremely significant, is there is no more shedding of blood. Y la otra que es extremadamente significativa es que ya no se derrama sangre. Okay. What is the sign of being born again in the New Testament? This is one I think we could ask anyone in your church and they can tell you. But what is the sign of being born again that God gave the New Testament in the New Testament? Esto es algo que ustedes podrían preguntarle a los hermanos en su iglesia y deberían decirle cuál es el signo de ser nacido de nuevo en el nuevo pacto. Okay, pastors, I'll make it simple. I know many of you are pastors or lay leaders. I am an unbeliever. For example, suppose I was an unbeliever and I came to you after your sermon and said, I believe the good news. What would you tell me as part of my discipleship? What sign would you tell me that I should receive? Lo voy a hacer más simple, hermanos pastores, y no sé cuántos de ustedes son pastores. Si un no creyente viniera al culto y después del sermón él fuera convencido y dijera, creo, como parte de su discipulado, ¿qué le dirían a ustedes que él debería recibir? El bautismo. Thank you, Daniel. Yeah. See, that was not a trick question. That was one like I say, we all knew before we ever started in the seminary program. That's the sign of being born again, of the new birth. No era una pregunta capciosa. Creo que todos sabemos esto, incluso antes de entrar al seminario. Ese es el signo de ser nacido de nuevo. And praise God, baptism is called the circumcision of Christ. Y gracias a Dios, el bautismo es llamado la circuncisión de Cristo. But because Christ has died, it is absolutely painless for anyone who receives it. Pero porque Cristo ha muerto, es absolutamente indolora para todo aquel que la recibe. Praise God. It points to the death of Christ. It points to suffering, and yet it itself causes no suffering. Gracias a Dios, apunta a la muerte de Cristo, apunta al sufrimiento, pero no nos causa sufrimiento. And the same thing with the Lord's Supper, the sign of growing in grace. Y lo mismo con la Santa Cena, el signo o la señal de estar creciendo en gracia. What sign in the older covenant most closely reflects the Lord's Supper? ¿Qué señal en el antiguo pacto refleja más cercanamente la Santa Cena? La Pascua. La Pascua. La Exacto. celebración de la Pascua. Yeah. Sorry, the Passover, right? Exactly. Mhm. And now, was the Passover involving the shedding of blood, brother? ¿Y la Pascua involucraba el derramamiento de sangre, hermanos? Sí. Yes. Yeah, absolutely. It was central. You put on the doorposts. See? Yeah. Absolutamente era central. La debías poner en los dinteles de la puerta, But not in the Lord's Supper. pero no en la Santa Cena. Now, it points to greater suffering
than any animal ever endured, Jesus drinking the cup of God's anger at our sins. Y apunta a un sufrimiento mayor del que alguna vez pudieron enfrentar los animales, porque tiene que ver con la ira de Dios derramada sobre Cristo. So both are more clear about what they teach. They're clearer, and there's no blood. Those are the major differences. Así que ambos, bautismo y Santa Cena, son más claros en lo que enseñan y no envuelven derramamiento de sangre. And since we've kind of gone this way, just as we prepare, we'll talk more about this next week, but it's good to kind of prepare our mind a little bit to start thinking about these signs as being in continuity with each other. Y dado que estamos hablando de esto, vamos a ver esto la próxima semana, pero es bueno prepararnos meditando en la continuidad entre estos signos, entre la Pascua y la Santa Cena y la circuncisión y el bautismo. And as for all of us who embrace the eternal covenant of grace is what unites the scriptures, then we have a shared question about the signs. Y bueno, para todos quienes compartimos esta visión del pacto eterno de gracia como aquello que une la Escritura, compartimos una pregunta sobre los signos o las señales. That we say whatever God teaches about the signs in the old covenant remains in the new unless the new teaches us something different. Y lo que decimos es que lo que Dios enseña sobre las señales en el antiguo pacto continúa en el nuevo, a menos que Dios enseña algo distinto. Okay, so that's the hermeneutical point. And then brothers sometimes disagree about whether the New Testament has changed certain externals, but they're still basically pointing to the same truth. Y esa es la hermenéutica del asunto, más allá de que algunos hermanos discuten sobre los aspectos externos que pueden haber cambiado en el Nuevo Testamento, pero ese es el punto de fondo que permanece siendo cierto. Okay, yep. So, and that's probably good enough for now. We'll return to that in a moment, but in a week. But please understand, this is a very important. We look at the signs so differently when we understand the relationship between the Old and New Testament. Y veremos esto más adelante. Está bien por ahora lo que hemos visto, pero es distinto cuando vemos la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. And since I know that you brothers and sisters serve in a very overwhelmingly Roman Catholic culture at times, it's very significant to note the difference between what the Bible teaches at this point. Y como tengo entendido que ustedes sirven en un contexto muy influido por el catolicismo romano, es muy útil que ustedes sepan esta diferencia. When the church was predominantly Jewish believers, which was a very short time, at the very beginning. Cuando la iglesia estuvo compuesta predominantemente por creyentes judíos, lo que fue un periodo muy corto al comienzo, there was a clear understanding of the clearest understanding of the sacraments until the days of the Reformation. Hubo el entendimiento más claro de los sacramentos hasta la Reforma. Because they understood the Passover and circumcision were signs, not spiritual realities. Porque ellos entendían que tanto la Pascua como la circuncisión eran signos, no realidades espirituales. So they understood that, for example, the Lord's Supper, Jesus was the bread was not the physical body of Christ. No, it was a spiritual sign of Christ. Así que ellos entendían, por ejemplo, la Santa Cena, que el pan no era el cuerpo físico de Jesús, sino que era un signo de ese cuerpo. But our Gentile ancestors came from a culture where most religions believed in magic. Pero nuestros ancestros de la fe paganos venían de un contexto en donde
en donde las religiones que ellos tenían creían en la magia. Okay, and so they started believing that Jesus was physically present, that the bread was changed into Jesus. Así que comenzaron a creer que Jesús estaba físicamente presente y que el pan mutaba al cuerpo de Cristo. Now, even today, that sounds so silly, and yet we know it's been the position of Roman Catholicism for centuries. Incluso hoy día eso suena tan tonto, pero aún así ha sido la posición del catolicismo romano por siglos. And that's why it is Roman Catholic. It was the culture of Rome that came up with such an idea of pagan Rome. Y esto es católico romano porque viene de la cultura romana pagana de ese tiempo. And the same thing again, the Jewish Christians understood that baptism set up a child apart for God, while the Roman Catholics believed that baptism washed away the sin of a child. Y también los creyentes cristianos tempranos, judíos, ellos sabían que el bautismo apartaba al niño, mientras que el catolicismo romano cree que lava sus pecados. And we'll talk much more about this, but I want you to see that when God in his mercy called Gentiles to become the predominant part of his church, sadly, they lost some of the insights God gave his people in the Old Testament. Y debemos ver que cuando el Señor llamó a los gentiles a formar parte del pueblo de Dios, en el camino, ellos perdieron mucho de los criterios que tenían los creyentes judíos a partir del Antiguo Testamento. And so that's why it took the Reformation and God bringing people back to the Bible that people started to see again, there's one covenant of grace and the continuity of these signs. Y por eso el Señor en la Reforma trajo de nuevo a su pueblo a la palabra para que se viera nuevamente que había un pacto de gracia y que se reflejaba en estos signos. Amen. Amen. So, boy, comments or questions, or maybe we should wait till we discuss the sacraments more next week. I don't know. Whatever you think, Preguntas o comentarios, recordando que igual vamos a discutir sobre los sacramentos la próxima semana. Okay. Yo tengo una pregunta, pero no referente a los sacramentos, sino me gustaría saber la opinión del profesor, entendiendo de que en la situación hipotética, si Adán hubiese permanecido en el pacto de obras, me gustaría saber su opinión referente a, él cree que tanto la creación como Adán hubiesen también llegado a un estado elevado, a un mejor estado. Okay, I think I got that, but go ahead and translate. I don't want to miss that. There were some nuances. Daniel wants to know your position. Your yes, I understand that. I got thinking about if Adam if Adam stayed in the covenant of works, being faithful, would he and creation under him be moved to a better state, or? Yeah, there's nothing in the scripture that explicitly says that. No hay nada en la escritura que diga eso explícitamente. Many believe that eventually he would have been preserved eternally from falling. Muchos creen que él habría sido preservado eternamente de caer. But I'm not sure. I mean, even with the good angels, they have never fallen. But I don't know if it would be guaranteed they would never fall. Pero no lo sé, en realidad. Incluso con los ángeles buenos, sé que no han caído, pero no sé si hay algo que garantice que efectivamente no van a caer. No caerían. But there's no question. Perdón, no caerían. Cambio el tiempo. No es que no vayan a caer, sino que no caerían en ese momento. Okay. Are we good? Well, Alex, yeah. So, okay, I'm afraid I lost my thing. I'm sorry. No problem. So what is certain is that we will be in a better condition
in the new heaven and the new earth, because we will be covered in the righteousness of Christ, which is greater than perfect human righteousness. Lo que es cierto es que estaremos en una condición mejor en el cielo, porque vamos a estar cubiertos con la justicia de Cristo, que es mucho mejor que la justicia humana. So we will be in a better state than Eden, and probably the creation too. Así que vamos a estar en un mejor estado que Adán y la creación en ese momento. Okay. Y, Is that good? Está bien, Daniel? You understand my opinion? sí. Sí, gracias. La Gracias. creación también va a estar en un mejor estado. Perdón, hermano, ya está, esta hora me está costando. I just love you. I'm so glad you brought our young theologian to the class too. Sí, estoy muy contento de ver que trajiste a tu estudiante más joven también a la clase. Okay, so now we will be back tomorrow, okay? And I want you to start thinking about this fourth concept in covenantal soteriology, the counsel of peace. And that is the idea, go ahead, yeah. Excuse me. Sí, vamos a volver a clase mañana y por favor piensen en este otro concepto que es el consejo o concilio de paz. And that, again, like is the idea that God in his triune nature was in covenant with himself to rescue humanity from before the foundation of the world. Y esto es la idea de que el Dios Trino estaba en un acuerdo intratrinitario de traer la salvación al mundo. Okay, praise God. Well, like you say, we've hit our time. Again, thank you so much, Pastor Alex, and again for translating for this extended session we have on Wednesday. And again, you please have a good evening. You know, but rather remember, Alex, I, and Jonathan have to stay a little bit afterwards, right? Okay. Yeah. Bien, gracias hermanos, gracias por la traducción también y que tengan buenas noches. Nos vemos mañana si Dios quiere y Jonathan y yo nos tenemos que quedar un poquito más. Okay, so if you could close the screen so we can. Oh yeah. So yes. who would like to close in prayer? Sí, ¿a quién le gustaría cerrar en oración, por favor, hermanos? Yo, Pablo. El hermano Pablo creo que... Okay. Perdón. Oremos. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, por la enseñanza que hemos recibido, gracias porque hemos podido profundizar en tu palabra, que es preciosa, que es un mar de conocimiento y de gracia para nuestra vida. Te pedimos que tú sigas bendiciendo a Pastor Jonathan, a Pastor Alex, para poder transmitir nuestras verdades, y te rogamos que tú prepares desde ya nuestros corazones para el día de mañana, y que lo que hoy día pudimos escuchar, Señor, quede, Señor, en nuestros corazones grabado, y que podamos seguir aprendiendo, Señor, de las Escrituras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.